Hoy tenemos con todos nosotros al doctor José Sánchez. Soy neurocientífico, investigo las emociones y la inteligencia del cerebro. El cerebro es una máquina predictiva, ¿no? Digamos que toleramos regular la incertidumbre. El problema de las fake news nos dan una solución muy mágica a grandes problemas. Aquí hay una historia, es decir, si nos empezamos a acostumbrar a hablar constantemente con la IA, y la IA tiene una memoria perfecta, es empático porque es empático, nos apoya en todo, no se olvida de nada, puede jugar en contra de las relaciones humano-humano interpersonales. Es muy natural que si nosotros preguntamos a una máquina, la máquina nos contestara y nos conociera nuestra memoria y nuestros hábitos y nuestros rituales, pues la consideraríamos casi parte de nosotros. En ocasiones hay gente que cuando vende su coche tiene cierto apego, pero un apego casi emocional, ¿no? Yo vendí mi primer coche, José, me puse a llorar. Eso es. O sea, entiéndeme, no hago Sí, ningún contenido, pero se me cayó una lágrima leche, claro. Eso es. Entonces aquí hay una tendencia natural del humano a antropomorfizar la relación humano-máquina. Hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que yo creo que nos contará cosas realmente interesantes, algunas cosas, Carlos, que pasan en nuestro cerebro, incluso en el nuestro pueden pasar. Esto va a ser muy interesante. Una de las ventajas que creo que tenemos en Crossover es que tenemos la oportunidad de traer a gente súper interesante a tratar temas que evidentemente nos afectan a todos. Efectivamente, hoy tenemos con todos nosotros al doctor José Sánchez, o José Sánchez, ¿no? José, ¿no? Mejor. José, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación. Oye, es un placer tenerte aquí. Si quieres, antes de empezar, cuéntanos un poquito, para todo aquel que no te conozca, aunque me consta que últimamente estás teniendo ahí bastante exposición, cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues yo me dedico sobre todo a investigar el cerebro. Soy neurocientífico, por tanto, y investigo las emociones y la inteligencia del cerebro. Y luego hago consultoría en empresas y luego también soy docente en la universidad. Y en esas tres ramas pues me voy moviendo. Y escribes libros y juegas al pádel. Y escribo libros, Claro eso que es. sí. Ahora saco el segundo libro y en los tiempos libres pues salto a la comba, doy al saco y juego al pádel. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues muy bien, José, vamos a charlar de muchos temas. Aquí en Crossover Ajá. en particular hablamos mucho de tecnología, ¿no? Al final intentamos acercar la tecnología a las personas y también mucho de temas de inteligencia artificial, ¿no? Pero lógicamente, teniéndote aquí, doctor neurocientífico, vamos a hablar mucho del cerebro y sobre todo la implicación que tiene, ¿no? Si quieres, vamos a empezar por un primer bloque en el cual se habla siempre que el cerebro es una máquina predictiva, ¿no? Y cómo puede afectar esto con la diferente tecnología que utilizamos en el día a día. Bueno, pues el cerebro es una máquina predictiva, quiere decir que no es reactivo. Es decir, si yo voy a coger esta taza y mi cerebro va a hacer un cálculo más o menos en base a la memoria de cuánto puede pesar la taza, ¿no? Pero si al ir a cogerla, de repente la taza fuera de plomo, pues resulta que mi cerebro habría hecho una predicción errónea, ¿no? Tendría que ajustar ese cálculo. Entonces el cerebro constantemente hace predicciones sobre lo que nos vamos a encontrar. Si yo estoy en un semáforo en rojo, predice que en un rato va a salir la luz verde. Si saliera azul sería sorpresa, ¿no? Claro. Los datos de entrada serían diferentes a la predicción que hace, ¿no? Entonces, ¿por qué es predictivo? Porque de esta manera se puede anticipar al mundo basado en nuestra memoria, ¿no? Esa es la característica fundamental. A los que les gusta la matemática sería como una inferencia bayesiana, por así decirlo, de probabilidades, ¿no? Vale. Entonces, esas probabilidades dependen de qué? Pues de qué aprendizajes has tenido y de cómo los has resuelto, ¿no? Y en base a eso dice, bueno, pues yo creo que esto que va a ocurrir puede ser esto. Y se prepara para ello, ¿no? Si estoy esperando ese semáforo, la luz verde, las neuronas en la corteza visual que codifican el color se preparan o se precodifican para ver un posible verde, ¿vale? Y de esa manera facilita, cuando aparezca el verde del semáforo, facilita la información. Entonces, todo el rato es su mecanismo principal, de base. José, hay algo que está muy de actualidad y que a mí me preocupa, bueno, a mí ya entiendo que a casi todo el mundo, ¿no? Y tiene un poco que ver con eso, que es todo el tema bulos, deepfakes, el mundo que se nos viene ahora también apoyado por la IA y demás. ¿Qué podemos hacer? Porque claro, tú dices, el cerebro ya tiene como unas características que está predeciendo y tal, pero claro, estos deepfakes lo que hacen es darnos exactamente lo que nuestro cerebro ya está prediciendo y muchas veces nos lo colamos. ¿Qué podemos hacer contra esto? ¿O cómo ves tú la situación que se nos viene encima? Bueno, el cerebro, claro, digamos que no le gusta. Yo siempre que digo cerebro también me refiero a la persona, no separo la persona del cerebro, ¿no? Vale. Claro. Para que quede claro. Porque si no, haríamos lo que se llama un dualismo y eso sería un tema del que hay que huir, ¿no? Entonces, el cerebro, la persona, digamos que toleramos regular la incertidumbre. Entonces, buscamos en ocasiones una respuesta que tenga un cierre concreto. De ahí, por ejemplo, el éxito de las religiones, ¿no? Porque te ofrecen soluciones
fueran o no ciertas, a grandes problemas y a grandes misterios. Te dan una respuesta. Y esa respuesta calma a nuestro cerebro y le apaga ese estado de incertidumbre donde le resulta un poco incómodo. Entonces, el problema de las fake news, por ejemplo, es ese, ¿no? Nos dan una solución muy mágica a grandes problemas. Hay una mano negra que lo controla todo. Bueno, ¿dónde está la mano negra, no? ¿Quién la controla? ¿Los coreanos o los americanos? ¿Los chinos o los rusos, no? Cuando profundizas, la respuesta nunca es tan simple. Entonces, estamos predispuestos a buscar una respuesta o a encontrar una respuesta que, aunque no fuera verdadera, sea sencilla, fácil y que de alguna manera cierre, ¿vale? Entonces, tenemos cierto sesgo a creernos parte de la información falsa. Esa sería una característica. Otra también sería que nosotros confiamos por naturaleza. ¿Por qué confiamos por naturaleza? Porque si tengo que desconfiar de cada persona que me encuentro, sería agotador. Totalmente. Por lo tanto, la gente que engaña no es que sea más lista, sino que se benefician de un sesgo de bondad generalizado de la gente. Si juntas esas dos cosas y le unes también un poco el consumo rápido de la información, que no me permite analizar tanto, que no me permite sopesar los pros y los contras, y le añadimos una cuarta, y es que siempre me pueden colar algo sobre lo que yo no domino, ¿vale? Yo no tengo ni idea de leyes, por ejemplo. Claro. No soy abogado. Por lo tanto, estoy predispuesto a tragarme una fake news sobre leyes. Pero a tragarme una fake news, si me dicen que el cerebro se reprograma, no me la trago. Vale. ¿Lo veis? Porque de alguna manera conozco más ese tema, ¿no? Claro. Entonces, si juntas incertidumbre con esa necesidad de cierre, el consumo rápido, impulsivo, no reflexivo, y el dominio o no de un tema, pues claro, es un cultivo facilísimo para una fake news. Y en el caso del deepfake, lo que ocurre es que si yo realmente veo una foto o un movimiento que se parece mucho a una persona, mi cerebro dice, es casi esa persona, ¿vale? Entonces, de hecho, hay delirios en psiquiatría, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Cotard, donde tú crees que tus familiares son extraterrestres que son dobles o clones. Vale. ¿Por qué? Porque les ves. No, eso es un delirio completo, ¿no? Les ves físicamente cómo son, pero no puedes conectar el cerebro con la información emocional y la memoria de ellos. Entonces el cerebro construye una especie de historia o de fábula, una conspiración, y dice, bueno, si son iguales que mi mujer y mi hijo, pero no son ellos, es que son dobles. Son dobles, claro. ¿Vale? Entonces, claro, los deepfakes juegan mucho con eso. El que sea casi igual, ¿no? Entonces, todo tiene que ver en gran parte por cómo está construido este famoso y maravilloso órgano. Entonces, José, desde tu visión y con este tema, ¿qué recomendaciones podríamos tener, además de las obvias, ¿no? Que hemos hablado aquí con diferentes especialistas, ¿no? De chequear información, de en este caso siempre tener una doble verificación. Hablaremos también de la IA, de que a veces comete errores, ¿no? Y damos por sentado realidades que no son ciertas o afirmaciones que no son verdad. ¿Qué recomendaciones tienes tú mismo, sabiendo esa información que tienes sobre el cerebro de una forma más ampliada, para estar un poco más prevenido sobre todo este tipo de fake news? Bueno, lo primero, fíjate, algo que no se suele comentar, y es ¿en qué estado de necesidad te pilla? ¿Vale? Es decir, yo me puede colar una fake news cuando a veces una fake news sobre una nueva profesión que me va a convertir rico en 6 meses, si tengo una necesidad, por ejemplo, económica. Claro. ¿Vale? También me puede colar por ambición, ¿no? Si tengo una ambición desmesurada por, yo qué sé, por ponerme súper cachas, pues es probable que una fake news sobre rendimiento deportivo me entre. Esté más predispuesto. Esté más predispuesto. Entonces, a nivel personal, la necesidad o la ambición juega un papel. Y luego yo creo que la tercera sería el dominio. Es decir, yo no conozco ese tema. Por lo tanto, si yo le pregunto a ChatGPT de un tema que no conozco, no puedo discernir la respuesta. Pero si le pregunto por las emociones en neurociencia, me ayuda, lógicamente, porque también discierno que su respuesta es incorrecta, limitada, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto nos vuelve humildes, porque sabiendo que no somos inmunes a las fake news, sino que necesitamos conocimiento de ese tema para prevenirlas, nos vemos obligados a solicitar la opinión de verdaderos expertos sobre los temas que no conocemos, ¿no? Y eso está muy bien porque, digamos, enfatiza lo social y el compartir información. O sea, has dicho algo interesante, que el cerebro predice en base a la información que tiene, ¿no? Si hemos cogido esta taza 5.000 veces y siempre pesa lo mismo, lo normal es que pese siempre igual. Pero a veces tenemos miedos, preocupaciones o cosas
que no están respaldadas. Te voy a poner un ejemplo. Yo anoche aterricé de Múnich. Ujú. El vuelo se movió bastante. Ujú. Las puñeteras turbulencias. Yo sé que no se va a caer. Nunca se ha caído el avión por las turbulencias. Sí. Pero cuando hay turbulencias, yo lo paso mal. Ajá. ¿Qué le está pasando a mi cerebro? ¿Y por qué me pongo en este estado de alerta? Ajá. Cuando yo sé que es totalmente irracional, yo sé que está chequeado 1000 veces, pero no puedo evitarlo. Bueno, primero te pasa como a mí, que no llevo muy bien las turbulencias, pero en este caso serían miedos más innatos y primitivos. Vale. Por ejemplo, fallecen muchas más personas al año por accidentes de tráfico que por mordedura de serpientes. Vale. Sin embargo, cuando estamos en un paso de cebra no tenemos miedo a los coches, pero si viéramos una serpiente cruzar, Claro. aunque fuera la primera vez que la vemos, Saldríamos pitando. saldríamos José. pitando, ¿vale? Entonces hay miedos que son muy atávicos de la especie, ¿vale? Porque durante miles de años, pues la picadura de serpientes, pues ha sido algo horroroso para los humanos, ¿no? Mm. De alguna manera eso queda en nuestra memoria de la especie. Y tardaremos mucho en crear una memoria, por así decirlo, primitiva, por ejemplo, a los coches, ¿no? Entonces ahí no es tanto, ahí el cerebro no, efectivamente no puede hacer una predicción basada en datos, pero sí la hace basada como en el instinto. ¿Vale? Entonces en ese caso la altura, ¿no? Es por preservar la pura supervivencia física, y hay en algunas personas que nos gusta mucho la Tierra y no nos gusta tanto la turbulencia, pues se desata cierta incomodidad, que racionalmente, como tú bien dices, no sirve, ¿no? No consigue apagar la intensidad de la sensación o de la emoción, lógicamente. Entonces hay que aceptar la emoción tal y como es en ese momento, Vale, y entregarse a ella, porque intentar controlarla va a ser complicado. totalmente. No sé qué te diría la pulserita del estrés que tuviste. Pues evidentemente la frecuencia cardíaca subió, todo mal, se me Todo fastidió mal. todo. Así ha llegado Ya. ya, que he llegado nervioso. Pero me pedí un gin tonic y fue peor. En fin, José, vamos a hablar de. Antes poníamos un poco en antecedentes el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que nosotros hablamos y tenemos una serie de preguntas al respecto de qué relación va a tener nuestro cerebro cuando interactuamos con la inteligencia artificial de muchas formas, ¿no? Históricamente, hace unos añitos hablabas con personas, ¿no? Pero cada vez nosotros, ya sea en el entorno laboral o por buscar información o por entretenernos, tiramos de inteligencia artificial para poder resolver o que nos eche una mano en el día a día. ¿Cómo se comporta nuestro cerebro, en este caso, cuando estamos interactuando, en este caso, con alguien que no es una persona, ¿no? Que no es una máquina, pero que contesta y nos responde como si pareciera una persona, ¿no? Incluso con la voz. Yo esta mañana venía en el coche y estaba preparando una serie de cosas de trabajo y venía hablando con las gafas directamente con ChatGPT, ¿no? Y sí que es verdad que en algunos momentos yo sé que es una IA, pero en algún momento, si me sacaras de la ecuación y me pusieras y escuchas la respuesta, diría, leche, es que es una persona. No sé cómo puede actuar nuestro cerebro para intentar diferenciar, si es que lo diferencia. Bueno, es un campo muy interesante. Y además, yo he estado estuve en abril en Singapur en un congreso de inteligencia artificial y en Ginebra en julio en otro, ¿no? Congresos mundiales, ¿no? Y ya ves mucha interacción humano-máquina, ¿vale? Con robots, con todo tipo de interacciones, ¿no? Entonces, hay una característica, es que el humano tiende a antropomorfizar todo. Es decir, nosotros vemos caras en las nubes, vemos caras en las rocas. Hay gente que ve a Jesucristo en una tostada, ¿no? Total. ¿Vale? Vemos caritas en un coche. Entonces, cuando vemos un robot o cuando vemos una máquina que de repente nos habla o que tiene forma humanoide, etcétera, etcétera, tendemos a considerarla casi como un humano. Eso es algo que sucede y sucederá, para bien y para mal. ¿Vale? ¿Sustituye la relación humana completa? Evidentemente no. Pero en algún caso nos resulta muy natural. Es decir, es muy natural que si nosotros preguntamos a una máquina, la máquina nos contestara un poco de forma amable y nos conociera nuestra memoria y nuestros hábitos y nuestros rituales, pues la consideraríamos casi parte de nosotros. A veces, por ejemplo, en ocasiones hay gente que cuando vende su coche tiene cierto apego, pero un apego casi emocional, ¿no? Uy, yo vendí mi primer coche, José, me puse a llorar. Eso es. O sea, entiéndeme, no hago Sí. pero se me cayó una lágrima, leche, claro. Eso es. Entonces, has antropomorfizado Sí, algo, ¿no? total, Nos pasa con los animales, donde independientemente de que el animal sienta más o menos emociones, nosotros lo creemos y lo sentimos y por lo tanto tiene derechos. Entonces aquí hay una tendencia natural del humano a antropomorfizar la relación humano-máquina. Y es un campo que a mí me interesa muchísimo porque va a dar mucho juego a nivel psicológico y cerebral. ¿Por qué? Porque va a producir apegos, va a producir odios, va a producir relaciones que a veces van a ser más con la máquina y menos con los humanos. Entonces se van a establecer nuevas formas de relación.
Yo siempre soy optimista y también soy algo tecno-optimista siempre, ¿vale? No soy antitecnología para nada. Entonces yo creo que igual que tenemos libro impreso, libro digital, audiolibro, pues tendremos diferentes tipos de relaciones. Humano-humano, humano-máquina y máquina-máquina. ¿De qué se trata? Pues de saber distinguirlas, saber qué me puede dar cada una y qué no. ¿Vale? Entonces, en principio, la máquina como simula reacciones humanas, bueno, pues me puede parecer a veces más humana que los humanos, ¿no? Porque Claro. me escucha, porque me atiende, porque me recuerda, cosa que hay muchos humanos Total. que no. De hecho, hay muchos estudios ya sobre chatbots de IA que la gente prefiere que le conteste un chatbot, Seguramente. si es amable, a una persona al teléfono que no es amable, ¿no? Claro. Entonces, todo esto va a aparecer ahí y digamos que no está escrito, hay que construirlo y hay que adaptarse según aparezca. José, ¿y tú crees? Porque claro, aquí hay una historia. Es decir, si nos empezamos a acostumbrar a hablar constantemente con la IA, y la IA tiene una memoria perfecta, Ujú. es empático porque es empático, nos apoya en todo, no se olvida de nada, siempre está de buen humor, Ujú. eso va a hacer que cambie. Es decir, claro, luego cuando hablas con una persona dices, "Jo, este tío no se acuerda de nada, es medio tonto, está de mala leche", Ajá. y la IA todo es maravilloso. ¿Puede, digamos, jugar en contra de las relaciones humano-humano interpersonales? Yo creo que una parte sí. Una Mm. parte sí, sobre todo quien tenga tendencia al aislamiento, quien tenga dificultad de relación. Total. A veces le va a costar mucho menos contarle sus secretos a una IA o a un modelo de lenguaje que a una persona, ¿no? Pero por otro lado, las IAs, por lo menos de momento, son demasiado perfectas. Es decir, cuando yo hablo contigo, aunque me lleve bien contigo, puedo sospechar que quizá mañana no tengas un buen día. Entonces voy a notar fluctuación de tu estado de ánimo, fluctuación de tu motivación, es decir, características inestables de las personas. Y nosotros sabemos que las personas suben y bajan, ¿no? Si vemos una IA muy lineal, de hecho hay personas que cuando son muy lineales nos parecen robots Siempre Claro. se utiliza Y esa se expresión, dice, es verdad, tal ¿vale? cual. y no nos resultan confiables. Es O no verdad, sé si os sí. pasará, a mí me pasa mucho con personas que son educadas siempre, Ya. en toda circunstancia, Ya. y con todo el mundo. O personas que te dicen, qué majo eres José, Sí. pero le dicen, qué majo eres Juan, qué majo eres Pepe, qué majo eres Carmen, qué Entonces, maja... a mí el que no me parece bajo es él. Eso- Ya lo miras como raro. Como Es diciendo, ¿por qué raro, te ¿no? parece bajo todo el mundo? Eso no puede ser, ¿no? Es verdad, sí, Entonces, sí. la IA se asemeja a una línea media. Otra cosa es que programemos una IA con un comportamiento algo más errático, más impredecible. Ya empiezan a haber algunas Eso es, que intentan eso es, dotarles de una eso cierta es, personalidad, si se eso le es, puede llamar personalidad, eso ¿no? es, También es un debate, ¿no? eso Se puede es. decir que tiene personalidad, no lo sé, ¿no? Pero que sea un Simula poco más- personalidad. que simula Eso es, personalidad para que eso es. precisamente igual juegue un poquito con Eso eso. es. Entonces hay un mundo enorme por ahí, pero ciertamente hay una parte que va a ser muy beneficiosa y otra parte que es muy peligrosa. Por ejemplo, en el libro que acabo de escribir que es sobre empatía, hay un capítulo que es empatía de la IA. Y ahí describo pues, los estudios del último año donde, por ejemplo, en Japón, ¿no? Hay personas que tienen relaciones con robots sexuales y aumenta la tasa de divorcios, pero hay personas que jamás podrían tener una relación sexual por una condición física o lo Ujú. que fuera, Ujú. o una enfermedad, y se sirven del robot sexual Claro. para satisfacer. ¿Veis? Ya. Están los dos lados siempre. Ya. Entonces, yo creo que se abre un abanico de posibilidades con posibles peligros, pero también unos potenciales enormes que hay que aprovechar. En esa misma línea, soledad es uno de los grandes problemas que hay en la actualidad, ¿no? En la sociedad actual, sobre todo personas igual más mayores, ¿no? Ujú. Claro, estamos viendo que uno de los usos más habituales de la IA tiene mucho que ver con eso, con acompañamiento, con sentirse Ujú. acompañado. Ujú. ¿Tú crees que esto es positivo o puede entrañar un riesgo? Porque yo, bajo mi perspectiva, entiendo que es mejor que se sienta alguien acompañado por una IA que no por nadie, Ujú. aunque preferiblemente sería bueno que tuviera personas humanas a su alrededor. Vale, hay muchos detalles. Por ejemplo, harían falta miles de personas que cuiden a personas mayores, pero no hay tantas personas para cuidar. ¿Vale? Entonces, a falta de humanos, buenas son IAs. ¿Vale? Total. No encontramos una solución perfecta, pues encontramos una secundaria. Eso por un lado. Entonces hay una cuestión también de recursos y de números, o por ejemplo en educación, ¿no? Haría falta muchos profesores personalizados y resulta que no existen, ¿no? En determinados lugares del mundo. Entonces, en ese sentido, bueno, ese tipo de relación puede existir. Pero yo creo que la epidemia de soledad, porque es una epidemia, es acuciante. Y yo siempre comento cuando me preguntan por epidemia de soledad que hay otras dos más, la de mediocridad y la de estupidez. ¿Vale?
y curiosamente tienen cierta relación. ¿Por qué? Porque sería estúpido no crear relaciones sociales, ¿vale? Entonces, pero claro, está todo pensado o construido para la soledad. Por ejemplo, la arquitectura, ¿no?, de las ciudades, ¿no? ¿Cuál es el modelo actual? Pues una urbanización, ¿no? Que es cuadrada, está envuelta hacia adentro y no comunica con la calle. ¿Cómo era la vida hace 30 años? En la calle, en el pasillo, con la puerta abierta, donde el vecino entraba. ¿Cómo era la cultura del barrio? Pues te preguntaban, ¿y tú de quién eres? ¿Vale? ¿Cómo era la cultura del pueblo? Conoces a la gente, sabes quién está, sabes quiénes son. Y luego, muy, muy importante, estamos perdiendo espacios compartidos donde todos los estratos de la sociedad participaban. Por ejemplo, si tú ibas de pequeño en estadio de fútbol, yo iba con mi padre al Vicente Calderón, pues tenías tribuna, lateral y fondo. Solo había esas 3 entradas. Si ibas a un concierto de joven, a escuchar rock, a veces solo había una entrada. No había, como ahora, 23 tipos de entradas de la zona VIP, Super VIP, Mega VIP, VIP Experience, VIP 3K, VIP con acceso al disco, VIP con... Entonces, donde la gente no se une en el concierto, sino que van cada uno en su esferita. Entonces, estamos perdiendo, y esto es hiper peligroso, espacios comunes, donde nos asociamos, donde nos unimos, donde nos manifestamos, donde nos encontramos, ¿no? Entonces vemos clases sociales muy estratificadas que jamás se mezclan, ¿eh? Tú puedes ir desde pequeño a un colegio específico, a una universidad específica, y después a un trabajo o empresa específico, y de hobbies vas a determinados lugares específicos. Y puede que pases toda tu vida sin mezclarte con una persona de un estrato superior o inferior. Esto es una garantía de soledad enorme. Entonces, no solo las redes sociales las que provocan la soledad, la arquitectura, la educación, la estratificación de las clases, y es un problema enorme, enorme, enorme. Y además se da en mayores, evidentemente, pero se da en jóvenes. También en jóvenes, ¿no? O sea, y se da en medio de la ciudad. Y se da con, en teoría, 20.000 amigos en redes sociales. Sí, claro. Sí, ¿vale? sí. Que luego, si tienes un problema, pues claro. no están a tu lado, ¿no? Esto hay que hacer algo. Sí. Mala pinta, José. Sí. Escuchándote. Y sí que es verdad, ¿no? O sea, quiero decir, es un poco la realidad. Sí, que es la realidad todo, que hay. Es la inevitable. realidad Yo pongo un ejemplo, y ahora he ido a vivir a una casa. Y sí que es verdad, he cambiado totalmente la socialización con mis vecinos. Yo he vivido en un piso toda mi vida, no sabía ni siquiera cómo se llamaba mi vecino de al lado, literalmente no por nada, sino no lo sabía, ¿no? Y ahora he cambiado a otro tipo de comunidad, y en el cual, pues dice, mi vecino entra, sale, el chaval joven, me relaciono mucho más, ¿no? Pero sí que es verdad que con la IA me resulta prácticamente inevitable pensar que esto no puede ir más que a más. Porque la gente que igual sí que de naturaleza es sociable, igual no tiene muchos problemas y seguirá buscando esa relación del tú a tú, del tocarnos, pero la persona que sea un poco más introvertida, que no se sienta muy cómodo, le veo una difícil solución a que no se vea muy resguardado con una inteligencia artificial, unas redes sociales, ¿no? Está como el paraguas muy hecho para que la persona que está encaminada a ser un ser solitario vaya de cabeza todavía más. Sí, digamos que el ambiente favorece la aparición de individuos muy solitarios, rodeados a veces de tecnología o en su propia cápsula, y cuando tengamos wearables cerebrales que puedan cambiar nuestros estados, etcétera, etcétera, pues imagínate, ¿no? Estoy deseando. Luego hablamos un poco de eso, a ver cómo está el de tema eso. de tecnología Hablamos relacionada de con el eso. cerebro, muy interesante. Pero claro, probablemente aparezcan en el famoso DSM-5 de la psicología, la psiquiatría, aparezcan nuevas entidades o enfermedades mentales vinculadas pues con una disociación con lo social, con lo real. Eso es uno de los peligros que ya empezamos a sospechar, y hay que recuperar tejido social, ¿no? Yo, por ejemplo, en los grupos que dirijo se llama De la soledad a la comunidad. Entonces formamos una comunidad. ¿De qué? Pues de gente que busca más sabiduría, mejor bienestar, compartir, reflexionar juntos. No tanto dogma, pertenencia a ultranza a un grupo, sino apertura, ¿no? Y conocimiento. Eso hay que fomentarlo como sea. Y oye, por ejemplo, ahora están resurgiendo mucha gente con clubs que se dedican a favorecer la lectura o la pintura o asociacionismo, porque es que no nos queda otra. Total. Ahondemos un poquito más en lo que le sucede a nuestro cerebro cuando utilizamos la IA. ¿Tú crees que nos vamos a volver más tontos? ¿Tú crees que nos atrofia partes del cerebro el hecho de no hacer tareas que antes estábamos haciendo y que ahora las delegamos en una IA? ¿O por el contrario,
yo creo que ya has dejado entrever que eres un poco optimista, pero del contrario, ves más la parte optimista de que eso nos permite desarrollar otras partes de nuestro cerebro y probablemente igual evolucionar hacia seres todavía más inteligentes. Bueno, aquí habrá mucho que hablar, pero precisamente en julio en el Congreso de Ginebra del AI for Good, que es la IA para el bien, que es como se llama, que es uno de los eventos más famosos del año en torno a IA, traía un estudio del MIT de Massachusetts, ¿Vale? y explicaba muy bien la investigadora. Si tú utilizas la IA para hacerte más listo, al cabo de 6 meses eres más listo. Si tú delegas el esfuerzo cognitivo, la búsqueda de información y el análisis, lógicamente tus capacidades se pierden. Entonces va a depender mucho del usuario y no tanto de la tecnología, como siempre. Entonces, pues yo como científico pues le digo, hazme un resumen de este paper, compáramelo con este, ¿qué método? No entiendo esta frase, ¿no? O no entiendo, explícame el RSA porque ese análisis de similitud no lo entiendo, ¿no? Explícamelo en un lenguaje más cercano. Claro, me permite ahorrar un tiempo o reducir un tiempo que de otra manera sería más largo, ¿no? Si lo tuviera que buscar esa información. Pero si le digo, hazlo por mí, lógicamente las capacidades que no entrenamos, pues de alguna manera las perdemos. Pero en cuanto a la inteligencia, que se dice mucho que está decayendo y no es del todo cierto, los estudios nos dicen que se han encontrado un par de estudios que, sobre todo en países escandinavos, parece que ha descendido un poco, pero no sabemos si es porque ha llegado a un punto ya muy alto, porque en los países en desarrollo la inteligencia, lo se llama el efecto Flynn, sigue todavía creciendo. Y luego hay otro punto que es muy interesante, lo que tú decías, al hilo de quizás otras capacidades. Es decir, imagínate si no sé, yo cuando le explico a mi hijo, yo trabajo como asesor científico en un proyecto de blockchain descentralizado para construir una IA general. Mi hijo con 13 años empieza a comprender el concepto. Ostras, una blockchain descentralizada donde la potencia de cómputo se dedica a alimentar una posible IA general. Y mi hijo me pregunta, ¿qué tal Cubic? Que es el proyecto. Ostras, si yo mismo con 13 años tuviera que imaginar este concepto, sería imposible. No, claro. Entonces, quizá nuestra capacidad abstracta, imaginaros, probablemente esté creciendo. Pero, por ejemplo, nuestra inteligencia verbal, lógicamente, está cayendo en muchas personas. Vemos el uso del lenguaje no es elaborado. Yo soy docente en la universidad, veo cómo las personas redactan y redactan peor que hace 10 años. Claro. Entonces, a lo mejor no es tanto que decae la inteligencia, sino que estamos favoreciendo tipos o subtipos de ella, ¿vale? Y otros no están en esa dirección, ¿no? Entonces habrá que sopesar hasta qué punto merece la pena, por ejemplo, que los indígenas de Navajos o Sioux, Lakota de Estados Unidos eran capaces de escuchar el movimiento y sonido de los pájaros para saber por dónde venía el ejército americano. Nosotros no sabemos hacer eso, porque hemos perdido ese contacto, ¿no? Efectivamente no sabemos. ¿Vale? Pero a ellos les servía, no les pillaban nunca. Claro. ¿Vale? Bueno, pues esa capacidad decae, pero está en nosotros, porque el ambiente no la exige. Claro. Pero otras capacidades, como imaginar cómo es una blockchain descentralizada, donde la CPU de muchos ordenadores se cede a una IA general, ¡wow! También es un pensamiento abstracto enorme, ¿no? Total. Entonces ahí va a depender un poco. ¿Qué debemos perder o qué podemos reducir y qué podemos ganar, ¿no? Y ahí esa balanza hay que pensarla bien. Lo que está claro que el enfoque de cómo hemos imaginado y hemos llevado a cabo la educación reglada históricamente tiene que cambiar, ¿no? Se ha basado durante mucho tiempo en una prueba, en una memorización, en un recordar una serie de datos. Está claro que ahora mismo esto va abocado a tener que cambiar por completo para poder adaptarse y también ayudarse también de la inteligencia artificial. Sí, yo ahí tengo yo soy un poco antiguo o clásico en relación a la educación, ¿vale? Quizá porque escucho todo el rato mensajes de la educación no sirve, la educación no sirve, la educación no sirve. O la educación está mal, le compro. La educación no está utilizando los conocimientos científicos y pedagógicos, totalmente. De hecho, hay un proyecto de una persona que conozco que se llama Educacción, ¿vale? Que es muy interesante, es un proyecto nuevo, y abogan porque se utilice por fin la ciencia en la educación, ¿vale? Pero para mí la educación tendría como unos pilares. 1, la construcción del carácter, como decían los griegos. 2, la armonía de la vida social. Yo aprendo en el colegio a fortalecer mi carácter
y armonizarme en una vida social con compañeros, con profesores, con mayores, con pequeños, ¿vale? Hacia una vida en comunidad. Y 3, el amor por el conocimiento. A mí no me gusta la educación, como se dice, es que no te prepara para el mercado laboral. Para mí ese no debería ser el objetivo de la educación, el objetivo primordial. ¿Por qué? Porque si no, construye, como se ve ahora, individuos alienados en una única dirección, hiperespecializados en una cosa, individuos sin construcción del carácter, sin armonía de la vida social, sin pensamiento crítico, sin conocimiento del mundo, sin amor por las disciplinas no útiles o no productivas, filosofía, literatura, artes, etcétera, etcétera, y dominado por la racionalidad de las STEM, las matemáticas o la tecnología, ¿no? Y yo soy de ciencias, pero defiendo lógicamente el humanismo. Entonces yo creo que la educación, incluso la universidad, debe ser más transversal y fortalecer ese amor por el conocimiento, basado en ciencia, lógicamente. Esa sería como mi apuesta o mi defensa, ¿no? Pero no algo pensado solo en lo laboral. Me parece que nos convertimos en robots. Y además, si lo laboral va a ser sustituido por los robots, mejor que la educación nos eduque en el carácter, en el conocimiento. Y el gusto por aprender. Y en el gusto por aprender. Eso es importantísimo. Algunos dicen, he escuchado por ahí, como que hemos llegado al tope de la evolución cognitiva del ser humano, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que eso es así? Medio entiendo por tus palabras que no, pero me gustaría que me lo ampliaras un poquito. Y claro, ahora se da la situación de que la tecnología, es decir, si yo tengo acceso a GPT-5, soy más listo que si tengo acceso a GPT 3.5. O no sé si más listo, pero al menos tengo más capacidades para hacer cosas. Entonces, ¿tú crees que la evolución va más de, oye, nuestro tope ha llegado aquí, ahora la tecnología que vamos a interactuar va a ser la que nos va a hacer llegar más lejos? ¿O tú crees que el ser humano tiene evolución por delante? Vale, o sea, tendríamos que partir de que la evolución, desde el punto de vista científico, no es teleológica, quiere decir que no tiene un fin predestinado, no va en una dirección. Si cae un meteorito, se acabaron los dinosaurios. Claro. Si cae otro meteorito, a lo mejor se caen los sapiens. O si viene una pandemia, igual se acaban los sapiens y la vida continúa de otras maneras. Entonces, no está creada o construida por alguien o por algo, ¿vale? Vemos que es producto del azar y de la selección natural. Entonces, desde el punto de vista biológico, sí es cierto que es muy raro que la presión biológica o del ambiente induzca cambios evolutivos, ¿vale? Porque tenemos cultura que produce cambios mucho más rápidos. Entonces, en ese sentido, ya somos unos pequeños dioses que podemos modificar nuestro propio desarrollo. Hemos alcanzado tal nivel evolutivo y de autoconocimiento que podemos modificar nuestro propio desarrollo. Por lo tanto, podríamos intervenir en la dirección de forma consciente, cosa que antiguamente, hace 1000 o 2000 años, no podríamos, ¿vale? Pero ya se hace. Es decir, cuando tú vas a una clínica de fertilidad y seleccionas embriones, ya hay una selección. Total. Cuando haces una amniocentesis a una embarazada a los 3 meses para ver si tiene una enfermedad genética o no y decides continuar o no con el embarazo, ya está habiendo una selección, ¿vale? Evidentemente, con todos los BCIs y los wearables, internos o no externos, invasivos o no invasivos, se abre una puerta enorme a una posible mejora o automejora de la especie, que siempre va a contar con una aprobación para las cosas médicas y con un rechazo para las cosas no médicas, sean entretenimiento o rendimiento. Pero quizá en algún momento no nos quede otra que convertirnos un poquito en cyborgs, ¿vale? Habrá un debate ahí, probablemente dentro de 30, 40, 50 años, donde tendremos que convertirnos en un poco de Blade Runners. Ese es mi objetivo, José, Es en la decir, vida. ya La vida es ser un cyborg. Es ser un cyborg. O sea, ser un cyborg y vivir eternamente. Vivir Son mis eternamente. dos objetivos. Bueno, eternamente no sé, pero creo que viviremos más, seguro. ¿Qué tipo de dispositivos hay para la gente que no estamos muy metidos en el ámbito de celebrar a nivel tecnológico? Nosotros analizamos muchos cacharritos, muchos gadgets, pero directamente asociados al cerebro, ¿qué dispositivos has podido probar? Ahí nos puedes bajar un poquito a la tierra que creas que pueden realmente marcar la diferencia en los próximos años a corto plazo. Pues ahí la verdad es que es un campo apasionante. De hecho, el sábado imparto una conferencia sobre este tipo de investigaciones. Por ejemplo, vamos a empezar por fuera, externos, ¿no? A través de una estimulación magnética transcraneal con una bobina
o directamente con corriente directa sobre el cuero cabelludo, sobre electrodos, hay mejoras muy evidentes para depresiones multiresistentes. ¿Vale? Esto lo hace una empresa española que se llama Conectoma, que acaba de empezar. Y que tiene un protocolo muy, muy fino, precisamente para encontrar el punto exacto dentro de aquí de la corteza prefrontal dorsolateral, y al activar ese punto magnéticamente se induce una corriente eléctrica, por tanto un cambio en la actividad de las neuronas, que correlaciona con otro punto del interior que se llama cingulado anterior, o con otra región, mejor dicho, y que incide en personas que están deprimidas desde hace años y que no les funcionan los fármacos, y que en un breve espacio de tiempo, muy breve, tienen mejorías evidentes, ¿vale? Desde fuera. Qué bueno. Entonces, ayer estaba revisando, por ejemplo, otro, donde con un sensor que detecta a través de electromiografía muscular micromovimientos de cuando yo voy a hablar, pero sin emitir sonido. Imagínate que yo voy a decir, yo soy José, y ahora digo, lo digo internamente, ¿Vale? pues sensores de electromiografía pueden captar yo soy José. Y entonces Claro. pasártelo a ti en completo silencio. Sin Es decir, necesidad de sin que lo necesidad verbalice, de ¿no? Que sonido. lo saques ese ¿Vale? sonido. Eso puede ser a distancia, puede ser aquí o puede ser con ruido. Pero claro, si yo tuviera una fascia, una parálisis del habla o un ictus, etcétera, etcétera, imaginaros la maravilla, ¿no? Poder hablar, imagínate. Poder hablar, poder expresar. Hay otro estudio muy famoso que me gusta mucho porque unos neurocientíficos a personas que tienen epilepsia, ¿vale? Les hicieron escuchar la canción de Pink Floyd de El Muro. Yo soy muy de Pink Floyd. Y entonces luego decodifican la señal cerebral en 2 regiones del cerebro, y de la señal cerebral extraen la canción. Es decir, que en determinado momento podríamos leer determinadas señales cerebrales para saber con qué está soñando la persona, Qué fuerte. o incluso saber qué está pensando, lo cual aparece un peligro por los neuroderechos que habría que ver. Hay, por ejemplo, estimulación ya invasiva, ¿no? Con un electrodo en el núcleo subtalámico, donde tú ves a una persona con Parkinson y al aplicar el electrodo deja de temblar. Es decir, hay maravillas. Hay un neurocirujano español, por ejemplo, también, que opera y es capaz de mover determinadas regiones o la función de determinadas regiones para extirpar el tumor, pero no perder la función. Es decir, ya hay maravilla. El famoso implante de Elon Musk, que no sabemos porque no es de ciencia abierta. Aquí se abre un mundo enorme para parapléjicos, etcétera, etcétera, para personas que están en síndrome vegetativo de enclaustramiento, es decir, saber si tienen una conciencia de las cosas. Aquí esto es infinito lo que va a haber. En el Congreso, por ejemplo, vimos una persona que estaba en silla de ruedas y conducía un Fórmula 1 con la mente a través de captación de EEG no invasiva, ¿no? Vale, entonces, ha aprendido a decir izquierda, derecha al volante, acelera, frena, y conducía el Fórmula 1 por un circuito. Es decir, la fusión, como decíamos antes, hombre-máquina, ¿ves? Empieza a aparecer. Claro. Puede que esté fuera, puede que esté en las gafas, puede que esté dentro. Incluso también medicina y entretenimiento, y esta es una hipótesis personal, también van a estar unidas. ¿Por qué? Porque si tú vas a jugar a un videojuego entre 10 años, es probable que lleves el wearable, ¿vale? Con las gafas. Y te diga, necesito que estés tranquilo peleando contra el monstruo. Y para estar tranquilo vas a tener que mejorar tu variabilidad cardíaca. Por lo tanto, hay un dato médico en un sitio de entretenimiento, Claro. ¿vale? Pero a lo mejor yo puedo ceder mis datos de entretenimiento a mi seguro médico y resulta que es preventivo. Entonces, ¿ves? Esto que ahora mismo está separado, probablemente en el futuro se mezcle un poco. Y vayamos a una especie de interfase o cerebro-máquina o hombre-máquina, que ya la tenemos cuando tenemos una prótesis de codo, unos dientes, Claro. Sí, al final son... Para una persona que esté sorda, para una válvula de cerdo, una tráquea. Es decir, ya tenemos, ¿no? Cositas de esta, una cadera de titanio, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Ya existe, ¿verdad? Pero iremos un poquito más allá.
Me ¿Estás encanta. contento, Yo estoy contento. Le acabo de dar el mejor. Ya les arreglaron la Yo semana. estoy pensando ya en exoesqueletos, en convertirme en una cosa. Ya lo de las turbulencias del vuelo de ayer ya no se acuerda. Ya no, O sea, ya ya no le acabas me de apañar el día. Oye, José, has dicho una cosa que me interesa. No sé qué conocimiento tienes, pero has hablado del chip de Elon Musk. Entiendo que hablas de Neuralink. Sí. ¿Qué se sabe de eso? ¿Tú tienes información sobre eso? A ver, la parte buena es que hay mucho dinero, mucha tecnología, muchos ingenieros, muchos neurocientíficos haciendo algo en esa dirección. ¿Vale? Y la parte mala es que no está siguiendo el camino de la ciencia. El camino de la ciencia es compartir open source, ¿vale? Datos abiertos, experimentos abiertos, A Elon resultados. eso no le va mucho. Y Elon, pues no le apetece, ¿no? Le va más la cuenta bancaria. Le va más otras cosas. Entonces, bueno, pues en ese sentido no sabemos mucho qué le pasaba al paciente. Sabemos que le pusieron un chip de 1024 electrodos, Ujú. que solo funcionaron 16, O sea, no es un porcentaje muy alto, que digamos. pero fíjate qué fuerte, con esos 16 era capaz de mover el ratón perfectamente, ¿vale? Es decir, O sea, con la mente movió el puntero. claro, de un es ratón. decir, como no sabemos muy bien dónde, creemos que era en la corteza premotora donde se instaló, y ahí se planifican los movimientos. Si por lo que sea haces un bypass entre una zona dañada, ¿vale? Y puedes decodificar esa señal o implementar esa señal, como la señal es electroquímica, Ujú. pues esa región que antes no funcionaba empieza a funcionar, ¿vale? Luego parece ser que, claro, ahí puede haber riesgo de infecciones, siempre que metes un implante, por ejemplo, en el núcleo subtalámico que os he dicho antes del Parkinson, Vale. había personas que, claro, la electricidad lógicamente se difunde, ¿no? Entonces, además del núcleo subtalámico, a veces se difundía a otros núcleos y daba efectos secundarios. Es decir, todo esto son tecnologías muy poderosas, pero muy incipientes, hasta que se ajuste, ¿no? Pero vamos por ahí. Yo estoy en contra de un modelo empresarial de esto. ¿Por qué? Porque entonces no será accesible por una sanidad pública, tendrá un precio prohibitivo, no podrás protestar si sale mal la cosa, te podrán vender un upgrade como en Black Mirror, temporada 7, Tal cual. capítulo 1. El mejor capítulo de la temporada. Con Vale, todo con esto, ¿no? diferencia, Pues tienes es que verlo brutal. porque está brutal. muy guay. Entonces te dice, claro, por eso tienen que existir neuroderechos y por eso tiene que existir ciencia abierta Claro. y ciencia pública. Esto no tiene nada que ver con política, es una cosa humana. Si no, nos metemos en un lío. O las IAs, ¿no? Si buscamos una IA general que depende de Zuckerberg, que dice que vamos a tener una IA general a nuestra disposición, Claro. no, es a tu disposición. ¿Vale? Esto es un peligro. Necesitamos una red descentralizada que sea de nosotros, ¿no? De los que queramos, ¿no? De las comunidades tecnológicas. Ese es mi tecnooptimismo, Claro. ¿vale? No, que no dependamos de 4 grandes multinacionales. Pero tú, en líneas generales, ¿crees que Sí. Neuralink va a pegar fuerte? ¿Tú lo ves que Sí. va a ser algo muy relevante? Sí, ¿no? Sí, todo este tipo de empresas, sin lugar, o Y Blindsight con todo- cuando ha hecho. Lo que pasa es que prefiero las que están más cerca Ya. de. Por ejemplo, vimos una conferencia de David Sinclair, que es el catedrático de longevidad de Harvard, que tiene una empresa que es Life Bioscience. Vale. Y ya han regenerado un nervio óptico en ratones ciegos. Que se dice pronto. A través de una reprogramación de células. ¿no? Ujú. Con solo 3 genes, lo cual es impresionante. Y ya están en fase 1 en estudios en humanos. ¿no? Pero es que es una ciencia abierta. Aunque luego él se beneficie porque forman la empresa, etcétera, etcétera. Pero es una ciencia abierta sujeto a los mecanismos de ciencia que no son perfectos, pero que yo insisto es de las instituciones todavía más fiables en el siglo XXI, en un mundo lleno de fake news y de intereses total. personales. Sí, creo que es importante que nadie se quede atrás en cualquier ámbito, ¿no? Pero que en este caso de la salud que nos afecta a nosotros. Y por ir hablando y cerrando un poco el tema de la salud, parece casi inevitable viendo los avances tecnológicos, ¿no? Esa utopía de no morir nunca, ¿no? O envejecer mucho más tarde, o por lo menos los años que vivimos, vivirlos radicalmente mejor de lo que tenemos ahora, ¿no? Evidentemente antes la edad media igual eran 50, 60 años, ahora vivimos casi 80 y pico con una salud bastante bien. ¿Qué visión tienes relacionada con la tecnología, con estos pasos adelante? ¿Cuánto crees que vamos a poder llegar a vivir viendo desde tu perspectiva toda la información que tienes en los próximos años? Bueno, yo no soy un experto en envejecimiento, pero por lo que deduzco, por ejemplo, de estas conferencias y un poco las líneas, ya no se considera tanto la enfermedad, sino el envejecimiento como causa de la misma o el envejecimiento como enfermedad. Entonces, el objetivo no es tanto tratar
lo que sucede cuando envejeces, sino tratar el envejecer. Ujú. Entonces, hay varias direcciones. Hay algunas de fármacos, si os suena todos estos fármacos vinculados con la insulina, etcétera, etcétera, que además de adelgazar parece que bajan la inflamación y parece que pueden otorgar más longevidad. Hay una gran línea de investigación. Hay líneas de investigación sobre lo que se llama el epigenoma, es decir, cómo se modifica exteriormente la expresión del ADN, y eso es lo que trabaja este señor Sinclair, donde se podría manipular algunos genes y de alguna manera reparar, por ejemplo, las cabezas de los telómeros, que son las que inciden en los genes en el envejecimiento, a través también de unas proteínas que se llaman sirtuinas. Es decir, hay como varias líneas, Vale. ¿no? Y ahí está, por ejemplo, también la fabricación de órganos, ¿de acuerdo? Todo esto es controvertido y lógicamente muy complejo. Sin IA, hay que decirlo, no sería posible, Obviamente. por todo ese big data para buscar conexiones, matching, etcétera, etcétera. Sin ciencia compartida entre laboratorios, personas, estudios, experimentos, sujetos, participantes, enfermos, tampoco sería posible. Entonces hay como muchas líneas. Y por ejemplo, este señor nos dijo en la conferencia, aseguraros de vivir 15 años más. No lo perdáis, ¿no? Dice, porque si vivís 15 más, En eso estoy. os aseguro que O sea, viviréis 15 mucho. 15 años es la ventana un poco a corto plazo para que la gente lo entienda, que pueden pasar Eso cositas. es, que pueden pasar cosas. Y probablemente sí, porque vivimos una curva exponencial de aceleración de descubrimientos y yo creo que estamos en una época dorada, a pesar de que es muy compleja, porque vamos a ver cosas muy bonitas. También probablemente alguna horrorosa en el Seguramente, sentido de claro. distancias entre el acceso a la información o no, quién llega a una IA general, quién no. Es decir, puede haber una enorme distancia entre quien tenga acceso a tecnología y conocimiento y quien no. Ujú. Pero vamos a ver cosas, estamos cerca de cosas verdaderamente apasionantes, ¿no? Y eso siempre se ha dicho, pero estamos muy lejos. Y ahora se ve en las investigaciones que estamos cerquita. Y eso va a ser una maravilla, ¿no? Ujú. Ya vemos, por ejemplo, dispositivos donde a una persona ciega puede detectar los objetos del entorno y no tendría por qué llevar bastón, ¿vale? Considerando que un ciego a veces se choca, se cae, Claro. pues imagínate el beneficio, ¿no? O de codificar señales visuales en el cerebro visual, etcétera, etcétera. Todo esto estamos bastante cerca y como va más rápido de lo que creemos, y es muy difícil hacer predicciones a medio plazo, Sí. antiguamente sí, ¿no? Pero antes, o sea, ahora ya no. Pues a lo mejor yo digo 15 años y luego resulta que son 12 o 8 o lo que sea, ¿no? Pero vamos a ver muchas cosas. Muy bien. José, a mí este tema me encanta. Hay como, digamos, dos teorías, ¿no? Ujú. Los que dicen que cuando envejecemos, obviamente, tenemos más enfermedades y además nos afectan de mayor manera. Y mucha gente habla de que hay que tratar estas enfermedades, curarlas, etcétera, etcétera. Y muchos otros dicen que la vejez es una enfermedad y que lo que hay que hacer es tratar la vejez. Ujú. ¿Tú crees que la vejez es una enfermedad? Es el concepto nuevo de Sinclair, digamos de Harvard. Entonces, lo que tratan es de revertir el envejecimiento a través de famoso ejemplo de Johnson y todos Brian estos, ¿no? Johnson. Bueno, pues a través de una nutrición muy adecuada, de una optimización de los órganos, sus funciones, de terapias celulares, etcétera, etcétera. Y de esa manera engañar un poco al sistema, ¿vale? Es complicado todo eso, porque además la posible incidencia de tumores o de cánceres en cuanto que tocas la genética es muy alta, ¿no? Vale. Es decir, si tú te pones células madre en cualquier sitio, pues a lo mejor prolifera a una velocidad que no es la adecuada, ¿no? Pero digamos que la línea va por ahí. La línea va por ahí, es prometedora, hay muchos intereses, ¿vale? Y ya lo hemos visto que hasta los grandes magnates de las empresas están interesados en el envejecimiento, y hemos visto la semana pasada que los grandes políticos, como Putin o Xi, su conversación era Sí, tal Claro. cual. sobre habrá órganos que nos podrán quitar, etcétera, etcétera, nos podremos cambiar, ¿eh? Entonces es una línea interesante y que va, o sea, es como muy sólida, tratar el envejecimiento. ¿Cuál crees, José, que es el factor que más influye al envejecimiento? Yo tengo esta historia y a esto me afecta mucho el sueño. Me afecta mucho, por ejemplo, la regularidad del sueño, que es algo a lo que yo prestaba poca atención y que, según los señores que diseñan esto, creen que la regularidad del sueño es muy importante en la velocidad en la que yo envejezco.
tú, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿qué factores crees que son los que claramente más influyen a nuestro envejecimiento? Pues yo creo que el primero es la genética. ¿Vale? Es decir, hay personas que son, o familias, vemos familias que son personas longevas, ¿vale? Y personas que no tanto. El sueño, sin lugar a dudas, es un gran pilar. De hecho, yo tenía una profesora de sueño en la universidad, en neurociencia, y me decía, José, mi tesis es que no dormimos peor cuando envejecemos, sino que envejecemos porque dormimos peor. Vale. ¿Vale? La Es frase decir, típica que cuando eres mayor eso duermes es. cada vez menos horas, Eso que es, duermes 5 eso horitas es. y a Y que funcionar. no llegas a entrar en una Verdad. buena fase no REM o fase REM, etcétera, etcétera, ¿no? Si consiguiéramos fortalecer, por ejemplo, el sueño, incidiríamos. Pero un factor clave que no se habla tanto en el mundo de la soledad, la productividad y el individualismo es que la prevención, por lo menos del deterioro cognitivo, el factor número 1 son las relaciones sociales de calidad y confianza. ¿Vale? Esto se ve en un estudio precioso que se llama The Nan Study 2001, donde se analizan los 678 cerebros de monjas en un convento de Minnesota. Y Va, estudio, ¿eh? estudio increíble. ¿Por qué es un estudio único? Porque durante 80 años, 60, 70 años, esas monjas han tomado la misma dieta, han estado en el mismo lugar y han hecho las mismas rutinas. Y se han relacionado entre ellas. Y se han relacionado entre principalmente, ellas. ¿Vale? Es decir, es un estudio brutal. Por lo tanto, es muy curioso porque se analizaron los cerebros post-mortem y se veía pues, demencia en algunos casos, Alzheimer en otros casos, deterioro cognitivo leve en otros casos, ¿vale? Pues a los 80, 86, 92, 96, 100 años, 102, etcétera, etcétera, ¿no? En las monjas. Y se analizan también las cartas, fijaros qué bello, las cartas de entrada al convento, donde ellas solicitaban entrar al convento. Entonces ellas escribían, pues estoy, por ejemplo, una monja podría decir algo así como estoy embriagada ante la posibilidad de morar en la presencia de Dios, ¿de acuerdo? Y en compañía de mis hermanas, escuchando el canto del pájaro, rezando cada día y envuelta en amor, por ejemplo, ¿no? Ese texto, a nivel de lenguaje, es, como ves, es elaborado. Pero otra monja, me lo invento, pudiera decir, me encanta estar aquí en el convento. Vale. Bro, o sister. Ya está guapísimo, ¿Vale? José María. Sister, ¿de acuerdo? Lo que sabemos es que la monja que dijo, sister, me mola entrar al convento, respecto a la que dijo, voy a estar embriagada de la gracia del Espíritu, con un lenguaje muy elaborado, sabemos que esa, si tenía demencia o Alzheimer de mayor, no manifestaba apenas síntomas. Y en caso de tener tendencia a ello, era mucho más posterior. ¿Qué quiere decir eso? Que la inteligencia verbal, la capacidad de comunicación, la capacidad de creación de ideas, ¿vale? La inteligencia clásica, ¿no? La narrativa, ¿no? La comunión con los demás a través del lenguaje es lo que aumenta más lo que se llama la reserva cognitiva. Entonces, la soledad sería una de las cosas que más, volviendo a lo de Nos antes, afecta que más directamente, envejece. ¿no? ¿Vale? Entonces, un individuo optimizado, pero solo, fijaros que ahora se nos dice mucho, ¿no? A mí no me gusta mucho. O sea, yo soy una persona bastante productiva por naturaleza, ¿no? Y bastante dedicada al rendimiento por naturaleza. Pero el yo optimizado es un poco triste. ¿Por qué? Te levantas, haces 4 dominadas, tomas el batido proteico, meditas 10 minutos, luego te metes en la sauna hiperbárica, luego en la sauna no hiperbárica, luego con la luz infrarroja, luego caminas descalzo 10 minutos, meditas otros 15 y lees a Marco Aurelio. Dios. Es un robot, volvemos un poco Es a lo un de antes. robot. Es un robot. Es un Ya. robot, pero estás solo. Sí, sí. claro. Puñeteramente solo, ¿de acuerdo? Desconectado del mundo, la naturaleza, del ser. Y estás convirtiendo comportamientos naturales, como caminar descalzo o como ver el sol, en protocolos exigentes y controlados, ¿vale? Y yo abogo por conocer sí, cosas Sí, sí, que no total. conocemos normalmente, datos, ¿no? Eso está Claro, muy bien. sí, sí. Pero esa estratificación exagerada en el habla del individuo aislado, ¿no? Y no tiene en cuenta los factores sociales en un cerebro que eminentemente es hipersocial. Por lo tanto, las relaciones sociales de calidad es el predictor número 1 de envejecimiento, junto con un buen descanso, una buena genética.
Que la gente se baje al bar. José. ¿Sí? Ese es el resumen. ¿Sí o no? Claro que sí, que al final es verdad, se tira ese tópico, ¿no? Y volver a tener relaciones humanas, volver a hacer cosas con las manos, alejarnos un poco de esta tecnología, que estamos hiperconectados, hipervitaminados de todo y volver a las relaciones. Bueno, o no, o una agüita fresquita, ¿no? Pero volver a bajar un poquito a lo que nos hace personas, que es al final relacionarnos y estar con nuestros seres queridos y disfrutar de las cosas que toda la vida han sido naturales y que ahora son prácticamente excepciones, ¿no? Eso es algo que ha pasado. Que ahora empezamos a valorar, y hace poco el ejemplo que me gusta volver a hacer cosas manuales porque igual nosotros estamos muy metidos en la tecnología, ¿no? Entonces a mí mi pequeño placer es intentar hacer cosas que no tienen nada que ver con tecnología. Entonces volver a retomar lo que nos hace ser un ser humano, vaya. Eso es. Ya para cerrar, José, porque bueno, podemos estar aquí 200 horas, pero tampoco es plan, tienes tus obligaciones. He escuchado, no sé si fue en otro podcast o en algún sitio, que hablabas del alquiler, que es un tema que está muy, muy de moda porque la situación actualmente de la vivienda en España, etcétera, etcétera. Y me llamó mucho la atención de que relacionabas eso con también pues, con mayor envejecimiento y con más precariedad, digamos, a nivel de salud. Incluso me suena haber escuchado una comparación con otras actividades que normalmente asociamos que son muy malas, como el tabaco y tal, no sé qué, y como que eso tenía un impacto que no éramos conscientes. Háblanos sobre esto que me interesa. Bueno, pues si volvemos al inicio, cuando hablábamos de las fake news, ¿no? Que al cerebro no le gusta la incertidumbre, necesitamos una solución, necesitamos una respuesta, aunque fuera mentira, nos calma, ¿no? ¿Vale? Es como cuando tú le dices, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, y el médico te dice, tienes polialgias. Ya me quedo tranquilo. Poli muchos y algia dolor, ¿no? Pues te quedas tranquilo porque has reducido la incertidumbre. Vivir de alquiler, viene de un estudio de Reino Unido, ¿no? Vivir de alquiler suponía para muchas personas tal grado de incertidumbre y de estrés, no sé si voy a tener trabajo, no sé si me lo van a subir, no sé si lo voy a poder pagar, etcétera, etcétera, que medido científicamente en marcadores biológicos incidía más sobre el envejecimiento en personas, creo que tenían 28 años en el estudio, más o menos la media, incidía más que una mala dieta o que el tabaco. La mala dieta es muy mala, el tabaco es muy malo, pero también hay que decir que vivir de alquiler me puede envejecer más. ¿Por qué? Porque si no, volvemos a comprar mensajes que no están mal y que pueden ser científicos, que se me entienda bien, pero que están muy sesgados. Y a veces el propio científico que los defiende no se da cuenta, porque está cerrado en su mundo. Cambia tu respiración. ¿Vale? Fenomenal. Modifica tu dieta. Fenomenal. Cambia tu postura. Fenomenal. Estira. Fenomenal. ¿Vale? Pero si hago todo eso, a lo mejor lo que explica la varianza, el gran factor que explica la varianza, resulta que es el alquiler. ¿Vale? Entonces estamos atendiendo a soluciones que tienen una incidencia menor y a lo mejor hay un factor que tiene una incidencia mayor, ¿no? Y dar ese tipo de discursos, yo defiendo la neurociencia social y la psicología social, lógicamente, porque el cerebro es social. Dar un discurso más abierto que no olvide lo social nos hace más responsables, a veces nos enfoca en la dirección correcta y a lo mejor no se trata de levantar solo hierros, ¿no? A lo mejor se trata de levantar hierros con gente disfrutando. Claro. Y de hacer amigos con la gente que levanta el hierro, no llevar los AirPods y no hablar con nadie. Porque si no, la salud que me da los hierros la pierdo. ¿Lo veis? Entonces, este tipo de cosas es importante que las podamos un poco divulgar, ¿no? A lo mejor está muy bien jugar a videojuegos, no pasa nada, pero a lo mejor jugar a videojuegos en grupo, ¿no? ¿Vale? Y después bajarnos a vernos. Es decir, ser pro tecnología y pro avances, pero sin perder la socialización. Es un factor que lo encontramos una y otra vez indispensable. Lo hemos visto para la longevidad, soledad y en este caso envejecimiento incluso en jóvenes, ¿no? Al final es el estrés. Para que al final igual no tienes alquiler, pero igual tienes hipoteca, ¿no? Entonces la solución es como similar. Vamos a tener que aprender a vivir con ello. Eso es. José, ya para acabar, es que se me ha ocurrido otra pregunta, perdóname, dale, y aprovecho dale. egoístamente. Ese típico personaje muy televisivo de película, de persona que todo le da igual, que todo le resbala, que no le preocupa nada, que anda por la vida con una seguridad, que pase lo que pase, le da todo igual. ¿Tú crees, primero, ¿tú crees que eso es beneficioso para la salud? Entiendo que sí, ¿no? Porque si alguien consigue ser así por naturaleza, y luego es un role model que yo creo que mucha gente quiere llegar a ser eso, ¿no? Porque muchos, al final la gente normal vivimos preocupados por cosas, pero hay personas que por algún motivo es como que viven felices y tranquilos y las cosas no les preocupan. O lo parece. O lo parece, claro. Y yo creo que hay de los dos. Hay de los que lo parece y hay de los que de verdad son así. Bueno, relativamente. ¿Por qué?
Porque en un cerebro social, por ejemplo, nosotros tenemos muchas regiones, que yo escribo como libros de la empatía, pues hay un capítulo que es el cerebro. ¿Cómo se llama? Se llama Empatía en un mundo que duele, se llama. Perfecto. Sale ahora el próximo mes. Entonces, cuando yo describo el cerebro empático, resulta que salen 8 regiones y las 8 son del cerebro social, pertenecen al cerebro social. Es decir, si yo no tuviera capacidad para sentirme afectado por lo que le pasa a otros, estaría más cerca de la psicopatía que del bienestar. ¿Vale? Esto es importante. No. Estaría más cerca de la anhedonía, la incapacidad de sentir emociones, que realmente de los demás o del gozo. ¿De acuerdo? Es decir, la persona que se desarrolla puede cultivar, está muy bien lo que dices, puede cultivar cierta distancia y cierta perspectiva sabia sobre los procesos. Se puede dar cuenta que la vida tiene vaivenes enormes, que no merece la pena pelear en todas las plazas, que la serendipia y la suerte también van a aparecer, no solo, o la mala suerte, no solo el mérito y el esfuerzo. Y eso nos da cierta sabiduría donde podemos ver que la vida tiene imponderables, está sujeta a la incertidumbre y que nos va a traer cosas buenas pero también cosas malas. Eso es sabiduría. Y entonces eso sí que deja un pozo, la conciencia, de serenidad, de buena toma de decisión y de asumir que quizá me toca a mí la enfermedad mañana o la desgracia. Y cuando me toque no diré, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque le toca a muchos. ¿Vale? Claro. Y por tanto no voy a creer que si tengo éxito y suerte, no voy a creer que es por mi esfuerzo. También creeré que el mundo me sostiene, ¿no? Pero lo otro es un poco sospechoso, ¿vale? A lo mejor esconde precisamente una falta de empatía con los demás, una dificultad para conectar con el otro, una dificultad para escuchar al otro, estar en un cerebro que es hipersocial. El cerebro se ha construido en grupos de unos 150 individuos donde está preparado para que yo me alegre si a ti te va bien. Está preparado para que yo sufra si tú sufres, si pertenecemos al mismo grupo. Y de ahí que surgen las emociones sociales, la culpa, la vergüenza, el orgullo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la buena señal sería, como decía un poema de un poeta inglés llamado John Donne, en 1500, que decía, nunca preguntes por quién doblan las campanas, porque siempre doblan por ti. Y él decía, ningún hombre es una isla. ¿Vale? Es como decir, nada humano me es ajeno. ¿Vale? Eso sí es un buen desarrollo social. Entonces, otra cosa es que me abrume el dolor del otro y yo no pueda responder. Claro. Eso ya sería fatiga por compasión, ¿no? O burnout empático, ¿vale? Pero el hecho de que nos duela lo de los demás es un buen síntoma. Ahora bien, si lo miro con sabiduría, veo que el dolor, el sufrimiento, pues es parte de la vida. Voy a hacer lo que yo pueda y no voy a perder la dicha por ello. Entonces, habría que ver el personaje. Claro. Sí, claro. Pero sí es cierto, y ya con esto cierro, que hay personas, y yo he conocido a personas que por naturaleza, no voy a decir que son más optimistas, pero ni tampoco más positivos, pero sí que tienen cierta capacidad como para ver todo el rato, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, el recordarnos, estamos aquí, ¿no? Estamos vivos, tenemos poquito, pero podemos ir a la calle a comernos un bocadillo, ¿no? Hay personas que tienen más facilidad para eso, y probablemente por un tipo de personalidad vinculado, lógicamente, con la genética, ¿no? Puede que con el aprendizaje, pero mucho con la genética. José, yo creo que hemos aprendido un montón. Ha sido un placer tenerte aquí. La verdad que hemos sacado muchos aprendizajes para ser cyborgs inmortales. 100%. Tú tienes el mensaje del cyborg y yo el del bar. Somos aquí el yin y el yang, casi. Fenómeno. Nada, José, muchísimas gracias a vosotros. Y gracias por haber venido. Un placer. Muchas gracias.